¿Han venido sí o no? Sí, pero... Entonces... Pero no vienen al teatro. Están en él. Somos nosotros quienes venimos. Ellos ya están aquí. Siempre. Claro, en el teatro. 400 años, ¿te das cuenta? Una eternidad, sí. Anduvimos demasiados caminos. Debimos detenernos, quedarnos. En un teatro. El teatro, sí. Llegó el tiempo en que se usaron las comedias de apariencias, de santos y de tramoyas. Cantaban a cuatro voces, salían mujeres bellas vestidas con ropa de hombre, con cadenas de oro y perlas. Sacábanse ya caballos a los teatros. Grandeza nunca vista hasta ese tiempo. Ahora el teatro está subido en tanta grandeza que se nos pierde de vista por la altura a la que llegan comedias representantes, música entremese. Suerte tuvimos de convencer a un contramaestre de que Río era consumado marinero. De agua dulce y Solano avezado grumete. De sacristía. Y por pecadillo tan breve como este inocente embuste, tuvimos de pagar larga y trabajosa penitencia. Casi 2 meses a lomos de una nave mal lastrada. Ora con calma, chiche. Ora con mar revuelta. Trabajando como negros las más horas del día. Y de la noche. Pasó esto y anuncié el entremés del bobo y el capeador. ¿Qué hicimos así? Un ánima sola ni canta ni llora. Dígolo por mí, que desde que el verdugo acabó con la vida de mi compañero, me siento perdido. Y así ando, buscando un camarada que me ayude a robar algunas capas.